Estimados estudiantes de sistemas de base de datos, les saluda vuestro profesor Richard Ramírez Anormaliza. Nos aprestamos al inicio de nuestro cuarto encuentro sincrónico en la asignatura antes indicada, hoy con el tema modelo de datos. El objetivo planteado para esta sesión, y es más, es el objetivo de la semana, donde ya usted recibió cierto recurso de aprendizaje en la clase asincrónica. Recibió 3 videos, uno introductorio y 2 donde ya le acercaba a lo que vamos a tratar el día de hoy. Seguimos con el mismo resultado de aprendizaje. El resultado de aprendizaje es para la unidad, pero para esta semana lo que planteamos como objetivo es conocer los modelos de base de datos y sus elementos. El temario a resolver es, primero vamos a conceptualizar lo que es un modelado de datos, los elementos básicos de un modelo de datos. Revisaremos lo que es las reglas del negocio y también planteamos un acercamiento práctico a cada uno de estos temas que vamos a revisar. En esencia, cuando usted trabaja en un proceso de construcción o desarrollo de un software, luego de los requerimientos se procede al diseño de la aplicación y la base de datos, y eso es lo que vamos a revisar el día de hoy. Aquí unos parámetros generales que debemos tener presente cuando estamos hablando de modelado de datos. Uno es el ciclo de vida de un sistema de información, que es para lo que construimos una base de datos, para un sistema de información. Debemos conocer todo el proceso de desarrollo, debemos conocer los modelos de ciclo de vida del software. Hay diferentes metodologías para el desarrollo de software, cada una con pasos más que otros, pero en esencia construyen siempre un diseño de base de datos. Veremos aquí el ciclo de la vida de las bases de datos y en esencia el proceso del diseño de una base de datos. El proceso de diseño de una base de datos lo tenemos aquí esbozado a la derecha y vamos a explicarlo. Y luego veremos un poco más en detalle de cada una de estas fases. Cuando usted quiere construir un software, debe haber un proceso o una fase cero, que yo le podría decir, que es donde se define el requerimiento. En las carreras como ingeniería de software hay una asignatura que se llama ingeniería de requerimientos, que lo único que busca es dejar planteado y formalizado en un documento con unos parámetros bien claros qué es lo que quiere el usuario que haga el sistema que usted debe desarrollar. Una vez que se tiene ese documento, que debe tener las autorizaciones del caso, no todos los usuarios pueden estar autorizados a decir qué es lo que quieren de la aplicación. En cada organización hay niveles gerenciales que son los autorizados a definir el requerimiento de un sistema de información. Una vez que está definido formalmente un sistema de información en un protocolo que generalmente es estandarizado para la institución, o si usted es una empresa consultora, personal yo lo tengo, yo digo, el sistema va a hacer esto. Pongo la lista de funcionalidades que tiene el sistema o que va a tener el sistema, y yo acostumbro en esa definición de requerimiento colocar un apartado especial que diga, el sistema no contempla. ¿Qué es lo que no hace el sistema que tiene relación con lo que usted quiere entregar? Y yo vengo a dejarlo eso formalmente al usuario, porque él firmará el requerimiento, para que sepa qué es lo que no va a hacer el sistema. Para que él no asuma que en lo que me ha planteado como requerimientos está algo que él necesita. El momento en que el usuario ve que yo no estoy contemplando algo y que desde la percepción del usuario, él asumía que me lo había dicho y que estaba contemplado en los parámetros donde dice funcionalidades del sistema, implica que hay más trabajo que hacer y por lo tanto usted no le va a decir, no, yo no puedo hacer eso porque eso es adicional. No, 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 al contrario. Si usted es un consultor, usted dirá, ahora mismo yo tengo un proyecto que me han pedido cuestiones adicionales, digo, no hay problema, yo te lo puedo hacer, pero eso es 2 meses más de trabajo y el costo por mes ya lo tenemos asociado acá. Usted me dirá si lo quiere que lo haga o no. Y entonces no puede decir que no a más trabajo, porque más trabajo hay más retribución económica.
sobre todo cuando usted es un consultor y están definiéndole un requerimiento o modificándole el requerimiento. Pero, ¿qué ocurre si usted es de planta? Bueno, ahí la cosa cambia un poquito, ¿no? Seguro a Juan José le dicen, tienes que instalar 2 servidores, pero ¿sabe qué? Compramos 2 más, ahora tendrás que configurar 4 servidores. Seguro que él no puede decir, no lo hago, pero sí tiene unos parámetros de negociación. Si para instalar 2 servidores iba a demorar 2 semanas, ahora tendrá que decirle a su jefe, ¿sabes qué? Ahora me voy a demorar 4 meses, ¿no? Perdón, 4 semanas. Y es así. Son las condiciones que se dan cuando eres externo o cuando eres de planta, pero siempre el recurso requerido o el requerimiento adicional es un punto de negociación para ganar más tiempo o para que te den más compañeros, para que te den soporte en lo que quieres resolver. Así funciona esto. Luego que ya está definido el requerimiento, ya está firmado, ¿qué es lo que se va a hacer? Se procede a la fase 1, análisis de ese requerimiento. Es el analista responsable, el jefe del proyecto o quien está encargado de definir ese diseño. Entonces hace ese análisis, revisará los pros, los contras, tratará de hacer una lista de entidades, que hoy vamos a ver qué es una entidad y cómo irla sacando. Se hace ese análisis y se construye, después de ese análisis, un diseño conceptual. Ese diseño conceptual tiene ciertas características que la vamos a ver más adelante, pero básicamente es un diagrama, un modelo de los datos. En esta definición inicial del modelo conceptual, pueden participar los usuarios y ver que allí está, por ejemplo, cliente. Están los atributos del cliente. Para que él, si ve que no está contemplado algo que él desde su óptica debe estar, él va a sugerir. Y como él está en una simbología que puede digerirlo, va a opinar al analista o al líder que está diseñando la base de datos. Eso es en la parte conceptual. Luego, en algunos casos, le toca elegir al director o jefe de proyecto o al que está liderando esto, elegir el motor de base de datos. Caso de Juan José, no puede elegir, ya está elegido. Disculpa que te haga la clase, Juan José. Ya la institución donde él trabaja, ya saben que es SQL Server. En el caso de él, tal vez en otro lado ya es MySQL, en otro lado será Oracle. Si no, si usted está recién montando sistemas en esta organización, usted analiza los pros y los contras y usted, con lo que he visto en esta clase, seguro que va a poder decidir, y con lo que hemos visto ya previamente, qué base de datos puede utilizar. Se elige el sistema de gestión de base de datos. Será de open source, es decir, de no pago de licencia o de pago de licencia. Se elige. Una vez que está definido eso, pasamos al diseño lógico. El diseño lógico también tiene su protocolo de construcción. Aquí ya el usuario no participa, son cuestiones un poco más detalladas técnicamente. Están los atributos o campos completos, las relaciones con sus elementos, ya está más definido. Y también se ejecuta el proceso de normalización. ¿Qué es el proceso de normalización? Aquel que me garantiza que tengo una base de datos íntegra con redundancia mínima. Ese proceso lo veremos más adelante. Y quienes ya se adelantaron, seguro vieron un TikTok de 1 minuto menos, ya saben qué es normalización. Seguro que ya lo saben. Ok. Por cierto, van a ser cargados algunos micro conceptos allí de 30 a 45 segundos en los próximos días. Listo. Una vez que está el diseño lógico, ya tenemos también antes elegida la base de datos o el motor de base de datos. ¿Qué corresponde hacer ahora? La implementación o el diseño físico. Ya aquí son las claves, los elementos de base de datos y en otra nomenclatura también de gráfico, se crea ese modelo físico, donde ese modelo físico implica la creación de las estructuras ya en la base de datos que usted eligió. El diseño lógico usted lo puede llevar a cualquier motor de base de datos. Ya cuando usted lo tiene en modelo físico, está casado con una base de datos. Y las sentencias que se utilizaron y que veremos la próxima semana de cómo se crea una base de datos a partir de esta serie de pasos que estoy indicando, ya no podrá dar vuelta atrás.
Si quiere ir a otra base de datos, tiene que regresar al modelo lógico y de ahí ir nuevamente a la base de datos que desea. Una vez que está creado el modelo físico, ya empezará a funcionar el sistema y ya con la instalación y la creación en producción de estos objetos de base de datos, y viene el uso del sistema y con el paso del tiempo hay que dar mantenimiento a esa base de datos. Entonces, ese es el proceso de diseño de base de datos. ¿Ok? El modelado de datos, cuando hablamos también de las etapas o la fase de desarrollo de software, implica, ya aquí estamos hablando del ciclo completo, ¿no? Planificación de qué es lo que va a hacer, hay un análisis y hay el diseño. Ese diseño se divide en dos componentes muy importantes, uno más que otro. El diseño de la base de datos, que ya vimos que el diseño de la base de datos pasa por modelo conceptual, modelo lógico y modelo físico. Y también viene el diseño de las aplicaciones, es decir, cómo están las pantallas, cómo son los reportes, qué es lo que va a programar. Pero el punto esencial es el diseño de la base de datos. Más de una vez lo he dicho, una vez que usted tiene el diseño de la base de datos y está normalizado, solo queda la trivial tarea de programar. Seguro aquí tengo más de uno que repitió programación y no pasa nada, ¿eh? Pero ya pasó, ya la aprendió. Y yo le digo que cualquiera puede programar, pero no cualquiera puede diseñar una base de datos. Y en esta parte del curso es esencial que usted aprenda a diseñar una base de datos. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos del diseño de la base de datos, luego viene la implementación, es decir, la construcción propia de esta base de datos, vienen las bases de pruebas, viene la instalación ya en producción y despliegue, y luego viene el uso y mantenimiento del software. A eso me refiero. Muy bien. Aquí, cuando hablamos del ciclo de las bases de datos, nosotros tenemos un poco más de detalle de lo que vimos hace breves minutos, hace unos cuantos minutos. Entonces, en el diseño de la base de datos, cuando hablamos de la base de datos, tiene un ciclo de vida. Primero los requerimientos de los datos, que salen de los requerimientos del sistema. Y luego viene el diseño de la base de datos. Ahí viene la implementación de la base de datos. La carga o conversión de datos. Usted carga los datos, si tiene un sistema previo hay que cargarlos. Sí, hay que convertir las aplicaciones. Si son aplicaciones nuevas, ya no usará versiones viejas. Hay una prueba y una validación y ya luego viene la operación y el mantenimiento. Todo esto tiene que ver con el ciclo de vida de las bases de datos. Hemos resaltado en negrito lo que es el diseño de la base de datos. A la derecha tenemos algo que ya anticipé en mi explicación de la clase de hoy. Primero, que se empieza con el diseño conceptual, que no es otra cosa que una descripción del esquema a muy alto nivel de cómo estarán los datos de forma conceptual y principalmente con la posibilidad de que aquí, en esta instancia del diseño, participen los usuarios. Luego procedemos al diseño lógico, donde es la descripción ya de la base de datos, cómo están ya los bases de datos, y esto es lo que usted va a implementar. Y lo haremos en un modelo, en el modelo relacional, que hoy veremos sus elementos y cómo se construye. Una vez que tengo el modelo lógico, yo de allí puedo ir a cualquier motor de base de datos, yo creo el modelo físico, ya es la descripción de la base de datos a nivel interno, estructuras internas, cómo se va a crear. Ya una vez creadas, como están en una base de datos específica, yo no me puedo cambiar a otra base de datos. Ya creé mi modelo físico en Oracle, deberé hacer algunos procesos para llevarla a SQL Server. Eso es lo que queremos que se quede claro en este momento de la clase. Para resumir lo que hemos visto durante los últimos minutos, el diseño de la base de datos tiene las siguientes fases. Primero, le dije ya el análisis de los requerimientos. Viene el diseño conceptual. Usted elige la base de datos que va a utilizar. Y luego viene el diseño lógico, que allí ya debería estar con las fases de normalización. Y ese modelo ya normalizado, sin redundancia o con redundancia mínima, se convierte a un diseño físico. Y posteriormente a eso se hace la instalación y mantenimiento de la base de datos. Un poco más al detalle de qué es el modelo conceptual, ya lo dije, es un esquema independiente del DMS. Allí usted crea ese modelo conceptual, lo puede llevar luego a cualquier motor de base de datos.
está independiente del motor de base de datos. Tiene una estructura muy sencilla, una comprensión fácil, tan fácil que los usuarios pueden participar. ¿Sí? Entonces permite la comunicación entre usuarios, desarrolladores, programadores, este diseño conceptual. Como características principales tiene la expresividad, que hay diferentes tipos de datos, relaciones y restricciones, y esa forma de expresar es muy fácil de entender por el usuario, que va asociado con la sencillez y que no incorpora muchos elementos más que los que he mencionado. Entidades, atributos, relaciones. Pare de contar con respecto al modelo de datos conceptual. Tienen una representación gráfica. Por ahora yo le digo todo de manera verbal, ya veremos cómo hacer esto de manera gráfica y en una herramienta importante en la próxima sesión. ¿Sí? Tiene una formalidad. Los estándares de cómo son los gráficos y las relaciones ya está formalmente establecida y definida. Del modelo de datos, vamos al modelo de entidad-relación de manera específica. No es otra cosa que una técnica que se basa en identificar las entidades. Vamos a ver ahora cómo identificar entidades. Ver todas las entidades y las relaciones que se dan entre estas entidades y luego completarles los atributos o propiedades. Existen algunas notaciones para un modelo de entidad-relación. Aquí tenemos una, la de diagramas ER, diagramas UML, diagramas case, diagramas ORM o diagramas IDF1X. Todo esto simplemente es forma de realizar la identificación de entidades y luego moldearlas en este modelo de entidad-relación. ¿Ok? El primer elemento del modelo de datos o el modelo de entidad-relación es la entidad. ¿Qué es la entidad? Es el concepto del cual usted quiere almacenar datos. Esos objetos pueden ser reales o abstractos, distinguibles de otros objetos. ¿Sí? Tienen propiedades propias, valga la redundancia, o características propias que no le dan lugar a que usted confunda los elementos de una entidad con los elementos de otra entidad. ¿Ya? Ejemplo de una entidad, nosotros pudiéramos tener mueble, vehículo, venta. Son ejemplos de posibles entidades, pero para ello yo le quiero mostrar lo siguiente. Tipos de entidades. Como se nos puede confundir la fase de sacar las entidades de un problema, yo aquí le sugiero y le explico con unas pautas claves de cómo identificar entidades en un problema. Piense en cualquier problema, usted siempre va a tener al menos algún tipo de entidad de los que están expuestos aquí. Persona. Ejemplo de entidad persona. Ustedes, estudiantes, yo, profesor. Son entidades de tipo persona. Puede ser también estudiante, profesor, directivo. Son entidades de tipo de persona. ¿Que es necesario identificar el tipo de la entidad? No. Lo que le estoy dando en este momento son pautas para que usted encuentre entidades en sus proyectos. Organización, sí. Por ejemplo, SRI, con un comprador, un vendedor, un proveedor también, que a veces llegará a confundirse o a estar en línea con lo que es una persona. Pero de lo que se conoce es que aquí usted tiene estas 5 guías para poder sacar entidades de un problema. Luego tiene entidades de tipo objeto, por ejemplo, un mueble, un vehículo, o las entidades que más existen en los sistemas de información son las entidades de tipo transacción. Es más, usted no construye un sistema sino para hacer transacciones. Ejemplo de un sistema contable. ¿Cuál es la transacción? El registro diario. Ejemplo, un sistema de ventas o facturación. La transacción, ¿cuál es? El ingreso de la factura. ¿Estamos claros?
Estos tipos de entidades le ayudan a identificar estos objetos dentro de un problema. También ustedes pueden tener entidades tipo paramétricas. ¿Cuáles son esas entidades tipo paramétricas? Aquellas que están almacenadas en un lugar y que el cambio de un contenido, de un registro de esas entidades, altera todo o parte de un sistema. Nosotros debemos estar claros que hace poco se subió el porcentaje del IVA de 12 a 15%. Más de una empresa tuvo que modificar programas porque pusieron ese valor en la programación. Y entonces para corregir de 12 a 15 tienen que ir a modificar los programas. Error. Usted aquí no va a aprender eso. Sí, usted deberá tener, aquí vamos a ver una consulta, inventario, stock, en ventas, puede ser. Sí, movimiento de inventario es una transacción. Si hablamos de un sistema de facturación, la venta es una transacción. ¿Sí? Entonces, al proceso que yo refería de el cambio de IVA, de porcentaje del IVA. Esos tipos se parametrizan, correcto. Entonces yo tengo en algún lugar, en una tabla tipo parámetro, que en lugar de 12, ahora puse 15. Si yo no tengo diseñado una base de datos así, tengo que modificar programas porque lo dejé en los programas. Pero aquí usted no va a aprender eso, porque si no, no pasamos el semestre. Así de sencillo. Estamos viendo el modelamiento, porque esa es la clave de un proceso de desarrollo. Ok, entonces tenemos allí esas entidades tipo parámetros o de configuración. Entonces usted va, corrige 12, 15 y no tiene que modificar ningún programa. ¿Quién hace eso? El usuario. Así se diseñan los sistemas parametrizables. Las entidades tipo transacción, ¿cuáles son? Por ejemplo, ya lo dije, diario, movimiento diario contable, una venta, un egreso de inventario, la emisión de un cheque. Sí, ya lo dije, una venta. Gracias, Michelle. Entonces esas son transacciones. Aquí le doy una pauta de algo que entiendo, ya lo dije. Cuando usted tiene entidades de tipo transacción, por ejemplo, las ventas, usted tiene un documento que se llama factura, algo así. Y en la parte de la cabecera, ¿qué tiene? RU, fecha y datos de cabecera. Aquí en los detalles de los productos y acá abajo tiene pie o totales. Los datos de la cabecera con los de pie van a un solo repositorio, a una sola unidad que se llama cabecera. Los detalles de los productos van a una entidad que se llama detalle de productos. Y entre cabecera de productos y detalle de productos, o detalle de ventas, hay una relación donde la relación lo que deja establecido es que un documento transaccional como es la factura se almacena en dos tablas, porque la relación así lo establece, porque si no tenemos eso y queremos hacer un solo documento, habrá redundancia de datos. Veremos más adelante eso. Por ahora, solo debemos encontrar las entidades. El siguiente objeto o elemento de un modelo de datos es el atributo. El atributo no es otra cosa que la característica de una entidad, las propiedades de la entidad. Estamos hablando de, por ejemplo, un carro, una propiedad pudiera ser la marca, otra propiedad podría ser el cilindraje. Ya está, así es. Entonces, estos atributos son eso, características propias de las entidades, donde sabemos que todos los atributos están asociados a entidades, ¿sí? Y que también que para cada atributo debe existir un dominio. ¿Qué es un dominio? Los datos que yo puedo colocar. Si yo tengo un sistema que estoy modelando, ¿sí? Y yo debo identificar esto, la lista de atributos. Así como le pongo este ejemplo, que digo, del libro, ¿cuáles son atributos? El título, el ISBN, la edición, el número de páginas. Tengo otra entidad que se llama escritor, que yo debería almacenar el escritor, el nombre, apellido y fecha de nacimiento. ¿Ok? Allí están lo que son los atributos. Luego yo tengo las relaciones. Las relaciones no son otra cosa que la asociación entre dos entidades. Sí, yo tengo la entidad A y tengo la entidad B y se van a relacionar. Esa asociación hay que poner unas propiedades.
de uno a muchos, de uno a uno, opcional o obligatoria. Entonces es así como se construyen las relaciones. Y para finalizar, en la parte teórica del día de hoy, ¿qué vamos a hacer referencia? Vamos a hacer referencia a las reglas del negocio. Listo. ¿Qué son las reglas del negocio? Y son muy importantes en base de datos, porque en base de datos usted puede implementar estas reglas del negocio en la base de datos, de tal forma que la programación queda exenta de hacer esas validaciones que ciertas reglas de negocio me hacen. Por ejemplo, aquí tengo las reglas de negocio y tengo la siguiente. ¿Sí? Estas reglas no son otra cosa que las normas, las políticas, las restricciones, es decir, lo que manda, prohíbe o permite hacer dentro de una institución. Ok, hemos llegado al final de la parte teórica de esta sesión de hoy y en este momento, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo le voy a exponer, como ya lo tiene en pantalla, un caso, un problema. ¿Qué es lo que tenemos que hacer de este problema? Sacar la lista de atributos asociados a cada entidad. Por lo tanto, primero usted tiene que hacer la lista de entidades. Una vez que tiene la lista de entidades, le pone los atributos, le pone las claves, hace las relaciones y eso es el modelo que se pide. Pero, como yo sé que estamos de a poco, sería muy complejo solicitarle eso ya. Así que lo único que le voy a pedir ahora, y para lo cual le voy a dar un tiempo, va a tener 10 minutos para sacar la lista de entidades de este problema y después la lista de productos de este mismo problema. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Cuál es la duda? ¿La misión? ¿No? Ok. Entonces esperemos que usted termine. Todos. Ya luego en el chat pone el nombre de la entidad y entre paréntesis los atributos. ¿Sí? Los que usted considera que este problema tiene. Adelante.